Hola amigos, hoy les traigo la historia más conmovedora que jamás he compartido. Un reloj antiguo, un mensaje oculto y un secreto familiar que cambió mi vida para siempre. Si alguna vez has tenido miedo de seguir tus sueños, necesitas ver este video completo. Dale like ahora mismo y suscríbete para más historias que te llegarán al corazón. El reloj con una mensaje grabada. Nunca olvidaré el día en que recibí aquel reloj. Era un objeto hermoso, un antiguo reloj de bolsillo con una caja dorada y una cadena que había perdido su brillo con el paso de los años. Pertenecía a mi abuelo, Antonio, un hombre orgulloso y reservado que nunca hablaba mucho de su pasado. Para mi nieto Carlos, el único que podrá entender, decía la nota que acompañaba al reloj. Mi tía me lo entregó 3 semanas después del funeral, cuando ya todos habían vuelto a sus vidas y yo seguía sintiendo ese vacío que deja la ausencia de alguien a quien admiras. No era un reloj especialmente valioso, al menos no en términos económicos. Un Roskopf de los años 40, con las manecillas ligeramente oxidadas y el cristal con pequeñas rayaduras que contaban su propia historia. Lo sostuve entre mis manos aquel atardecer madrileño, sentado en el pequeño balcón de mi piso, con el ruido de la Gran Vía como fondo. Lo abrí casi por instinto, para ver el mecanismo que tanto fascinaba a mi abuelo. Y fue entonces cuando lo vi, unas pequeñas palabras grabadas en la parte interior de la tapa. Tuve que acercarme a la luz para poder leerlas. Busca en el fondo del joyero de la abuela. Hay una carta que cambiará todo lo que crees saber de mí. No cometas mi error, Carlos. El tiempo perdido no se recupera. Sentí un escalofrío. Mi abuelo nunca había sido un hombre de misterios. Era castellano viejo, como él mismo decía con orgullo, directo y sincero hasta la médula. ¿Qué secreto podía guardar aquel hombre que siempre pareció vivir sin remordimientos? Al día siguiente, fui a casa de mi tía. Le inventé una excusa. Le dije que necesitaba algunas fotos antiguas para un proyecto personal. Me dejó revolver entre las cajas que aún no habían sido clasificadas desde la muerte del abuelo. Y allí estaba, el pequeño joyero de madera de mi abuela María, fallecida hacía ya más de una década. En el fondo, oculto bajo un falso fondo que cedió al presionarlo, encontré un sobre amarillento. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía temblorosa de mi abuelo. Esperé a estar solo, en mi casa, para abrirlo. Mis manos temblaban mientras desdoblaba aquellas páginas escritas a mano. Mi querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y que has encontrado mi mensaje en el reloj. Este reloj, que fue testigo de mi mayor error y de mi mayor arrepentimiento. Corría el año 1956 y yo era un joven de 25 años, igual que tú ahora. España era un país gris, asfixiado por la dictadura y la pobreza. Pero yo tenía un sueño, ser escritor. Escribía cuentos que nadie leía, poemas que guardaba en cajones y soñaba con una vida diferente. Fue entonces cuando conocí a Lucía. Era librera en una pequeña tienda de la calle Preciados, una mujer culta y valiente que organizaba tertulias literarias clandestinas. Me enamoré de ella como solo se puede amar una vez en la vida, con esa pasión que todo lo consume. Lucía me animó a presentar mis escritos a un editor francés que publicaba autores españoles en el exilio. Era una oportunidad única, pero también un riesgo enorme en aquellos tiempos. Yo dudaba, tenía miedo. Tu abuela María era mi novia formal, la mujer que mi familia aprobaba, el camino seguro hacia una vida respetable. Una noche, en una de aquellas tertulias, el editor se interesó por mis escritos. Me ofreció publicarlos y me invitó a irme a París, donde podría desarrollar mi talento en libertad. Lucía y yo haríamos el viaje juntos.
Ella tenía contactos que nos ayudarían a cruzar la frontera. Pero el miedo pudo más que el amor y el sueño. 3 días antes de la fecha prevista para nuestra partida, le dije a Lucía que no podía hacerlo, que tenía responsabilidades, que no podía abandonar a mi familia, a María. Todas excusas que ocultaban la verdad. Tenía miedo de arriesgar, de saltar al vacío sin red. Lucía se marchó sola a París. Yo me casé con tu abuela María, a quien quise sinceramente, y tuvimos una vida buena, una familia maravillosa. Me convertí en funcionario, en un hombre respetable que guardaba sus escritos en un cajón y que poco a poco dejó de escribir. Pasaron los años y un día, en 1980, vi un libro en un escaparate. Su autora era Lucía Varela y el título era El reloj parado. Lo compré con manos temblorosas y lo leí de un tirón. Era la historia de un hombre que no se atrevió a seguir sus sueños, que dejó pasar el amor de su vida por miedo. Era mi historia, Carlos, narrada por la mujer que más me había amado y a la que yo había fallado. En la solapa, su biografía. Reconocida escritora y editora, fundadora de una prestigiosa editorial en París, casada con un pintor español exiliado, madre de 2 hijos. Una vida plena, la vida que yo podría haber compartido con ella. Intenté contactar con ella, pero era tarde, demasiado tarde. Supe que había fallecido un año antes en un accidente de coche en la Costa Azul. Este reloj, Carlos, era el que llevaba el día que decidí no marcharme con Lucía. Mira la hora que marca, las 7:15. Esa fue la hora exacta en que le dije que no iría con ella. La hora en que mi reloj interior se detuvo para siempre. Por eso te lo dejo a ti, porque veo en tus ojos la misma pasión que yo tenía, el mismo miedo también. No cometas mi error. No dejes que el miedo te impida vivir la vida que sueñas. El tiempo perdido no se recupera, y los que hubiera pasado sí, son la peor tortura para un hombre viejo. Con todo mi amor y mi arrepentimiento, tu abuelo Antonio. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. Nunca me había imaginado que mi abuelo, aquel hombre aparentemente satisfecho con su vida tranquila, hubiera albergado un sueño tan grande y un arrepentimiento tan profundo. Miré el reloj, detenido en las 7:15, y sentí como si el tiempo se hubiera detenido también para mí, porque yo también estaba en una encrucijada similar. Hacía meses que me habían ofrecido un trabajo en Nueva York, una oportunidad única para desarrollar mi carrera como arquitecto. Pero significaba dejarlo todo. Mi novia Elena, con quien llevaba 5 años y que no quería abandonar su trabajo en Madrid, mi familia, mis amigos, la seguridad de lo conocido. Elena y yo habíamos discutido muchas veces sobre esto. Ella decía que podríamos mantener una relación a distancia, pero yo sabía que eso sería el principio del fin. Me había casi convencido de rechazar la oferta, de quedarme en Madrid, de seguir el camino seguro. Pero ahora, con la carta de mi abuelo entre las manos, las dudas volvieron con fuerza. ¿Estaba yo también a punto de cometer el error que él había cometido? ¿Estaba dejando que el miedo dictara mi destino? Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, pensando en mi abuelo, en Lucía, en ese París que nunca conocieron juntos. Y pensé en mí, en Nueva York, en los edificios que podría diseñar, en la vida que podría construir. A la mañana siguiente llamé a Elena. Le pedí que nos viéramos en el Parque del Retiro, nuestro lugar favorito. Necesitaba hablar con ella cara a cara. Llegué temprano y me senté en un banco, con el reloj de mi abuelo en el bolsillo. Lo saqué y lo observé, como si pudiera darme alguna respuesta. Seguía marcando las 7:15, el momento en que mi abuelo había elegido el miedo sobre el amor y el sueño. Elena llegó puntual, hermosa como siempre con su pelo oscuro y sus ojos verdes.
Me conocía tan bien que supo inmediatamente que algo había cambiado. «Has tomado una decisión, ¿verdad?», me preguntó, sentándose a mi lado. «Sí», respondí, y le conté todo. Le hablé de mi abuelo, de Lucía, de la carta y del reloj. Le hablé de mis miedos y de mis sueños. «Voy a aceptar el trabajo en Nueva York», le dije finalmente. «No puedo cometer el mismo error que mi abuelo. No puedo vivir preguntándome qué hubiera pasado si...». Esperaba que se enfadara, que llorara, que me acusara de abandonarla. Pero en lugar de eso, me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «De alguna manera, siempre supe que esto pasaría», dijo. «Desde el día que te conocí, supe que tu destino era más grande que esta ciudad». «Ven conmigo», le pedí, tomando sus manos. «Podemos construir una vida juntos allí». Ella negó con la cabeza. «No puedo, Carlos. Mi vida está aquí, mi trabajo, mi familia. No puedo abandonarlo todo». «Entiendo», dije, aunque sentía que el corazón se me partía. «Realmente lo entiendo». Nos quedamos en silencio, mirando a los niños jugar en el parque, a los ancianos pasear lentamente, a los corredores pasar a toda prisa, cada uno viviendo su vida, cada uno tomando sus decisiones. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo Elena finalmente. «Que probablemente estás haciendo lo correcto, que dentro de 20 años, si te quedas aquí por mí, podrías arrepentirte como tu abuelo». Me quedé sin palabras. Era exactamente lo que había estado pensando. «A veces el amor no es suficiente», continuó ella. «A veces necesitamos más. Necesitamos seguir nuestros sueños, ser fieles a nosotros mismos». «Te quiero», le dije, y era verdad. «Y yo a ti», respondió. «Por eso no voy a pedirte que te quedes». Nos despedimos con un beso lleno de lágrimas y promesas que ambos sabíamos que probablemente no podríamos cumplir. Promesas de mantenernos en contacto, de vernos cuando yo volviera de visita, de seguir siendo parte de la vida del otro de alguna manera. Cuando me alejaba, sentí el peso del reloj en mi bolsillo. Lo saqué y, por primera vez, intenté darle cuerda. Para mi sorpresa, el mecanismo respondió. Las manecillas comenzaron a moverse, dejando atrás aquellas 7:15 que habían marcado durante décadas. Era como si mi abuelo me estuviera diciendo que estaba haciendo lo correcto, que estaba liberándome y liberándolo a él de aquella hora fatídica en que el miedo había ganado. 3 semanas después, aterricé en Nueva York con 2 maletas y el reloj de mi abuelo en el bolsillo. Mi nuevo jefe, un arquitecto de renombre llamado David, me esperaba en el aeropuerto con un cartel con mi nombre. «Bienvenido a Nueva York, Carlos», me dijo, estrechando mi mano. «Estamos emocionados de tenerte en el equipo». «Gracias por la oportunidad», respondí, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. «¿Sabes?», comentó, mientras íbamos en el taxi hacia el apartamento que la empresa había alquilado para mí. «Tuve que luchar mucho para convencer a los socios de contratar a alguien tan joven. Pero vi algo en tus diseños, una pasión y una visión que no se pueden enseñar». No pude evitar pensar en mi abuelo y en cómo alguien había visto esa misma pasión en sus escritos tantos años atrás. Los primeros meses en Nueva York fueron difíciles. El ritmo de la ciudad, el idioma, la soledad. Hubo momentos en que dudé, en que pensé en volver a Madrid, a la seguridad de lo conocido, a Elena. Pero cada vez que esa duda me asaltaba, sacaba el reloj de mi abuelo y recordaba su carta, su arrepentimiento. Y seguía adelante. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Mi trabajo fue reconocido. Me asignaron proyectos cada vez más importantes. Conocí gente, hice amigos, y un día, casi sin darme cuenta, me di cuenta de que era feliz. Elena y yo mantuvimos el contacto durante un tiempo,
pero las conversaciones se fueron espaciando. Las videollamadas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Un día, me envió un mensaje para decirme que había conocido a alguien. Sentí una punzada de dolor, pero también una extraña paz. Ambos estábamos siguiendo nuestros caminos. Un año después de mi llegada a Nueva York, David me llamó a su oficina. «Tenemos un nuevo proyecto», me dijo. «Un museo de arte contemporáneo en París, y quiero que tú lo lideres». «¿Yo?», pregunté, sorprendido. «Pero hay arquitectos más experimentados en el equipo». «Sí, pero ninguno tiene tu visión. Además, hablas español, que es bastante cercano al francés. Te adaptarás bien. París, la ciudad donde Lucía había vivido, donde había escrito el libro sobre mi abuelo, donde podrían haber sido felices juntos». Acepté el proyecto y un mes después, aterricé en París con el reloj de mi abuelo en el bolsillo. Durante los primeros días, mientras me instalaba y conocía al equipo local, no pude evitar pensar en Lucía y en mi abuelo. ¿Cómo habría sido su vida si hubieran venido juntos a esta ciudad? ¿Habrían sido felices? ¿Habrían tenido hijos? ¿Nietos? Una tarde, después de una reunión con los clientes, decidí dar un paseo por el barrio de Saint-Germain-des-Prés, conocido por sus librerías y cafés literarios. Quizás, pensé, podría encontrar algún rastro de Lucía allí. Entré en una pequeña librería llamada Les Mots et les Choses. Era un lugar acogedor, con estanterías de madera hasta el techo, y ese olor a papel y tinta que tanto me gustaba. Pregunté, en mi rudimentario francés, si tenían algún libro de Lucía Varela. La librera, una mujer de unos 60 años con gafas redondas, me miró con sorpresa. «¿Lucía Varela?», repitió. «Es una autora bastante desconocida. ¿Cómo la conoce?». «Es una larga historia», respondí. Mi abuelo conoció a una escritora española llamada Lucía Varela que vivió en París. Escribió un libro llamado El reloj parado. La mujer me miró fijamente, como si estuviera tratando de decidir algo. «Espere aquí», dijo finalmente, y desapareció en la trastienda. Volvió unos minutos después con un libro en las manos. Era una edición antigua, con la cubierta desgastada, pero aún podía leerse el título: El reloj parado. «Es mi ejemplar personal», dijo la librera. «Ya no se encuentra en ninguna parte. Lucía solo publicó este libro y un volumen de poemas antes de morir». Tomé el libro con manos temblorosas. Era el mismo que mi abuelo había comprado en 1980, el que contaba su historia con Lucía. «¿Cuánto le debo?», pregunté, sacando mi cartera. «No está a la venta», respondió ella. «Pero puede leerlo aquí si quiere. Tenemos un pequeño rincón de lectura». Me señaló un sillón junto a una ventana, donde la luz del atardecer parisino entraba suavemente. Me senté y abrí el libro con reverencia. Era una novela corta, escrita en primera persona. La narradora, una mujer llamada Laura, contaba la historia de su amor por un joven escritor español en el Madrid de los años 50. Un amor truncado por el miedo de él a dejar atrás su vida segura. A medida que leía, reconocía a mi abuelo en aquel personaje llamado Antonio, sus dudas, sus miedos, su talento, y reconocía a Lucía en Laura, su pasión, su valentía, su determinación. El libro terminaba con Laura en París, años después, mirando un reloj que se había detenido a las 7:15, la hora en que Antonio le había dicho que no la acompañaría. Cuando terminé de leer, con lágrimas en los ojos, la librera se acercó y se sentó frente a mí. «¿Su abuelo era Antonio?», preguntó directamente. La miré, sorprendido. «Sí», respondí. «¿Cómo lo sabe?». «Porque Lucía era mi madre», dijo simplemente. El mundo pareció detenerse por un momento. Sentí que el reloj en mi bolsillo pesaba 1 tonelada. «Pero en la carta de mi abuelo»,
Decía que Lucía había muerto en un accidente en 1979. Dije, confundido. Eso fue lo que se publicó en España, respondió ella. Mi madre no quería que Antonio la buscara. Había construido una nueva vida, tenía una familia, una carrera. El pasado era demasiado doloroso. No sabía qué decir. Esta mujer, esta desconocida, era la hija que Lucía había tenido con otro hombre, la vida que mi abuelo podría haber compartido. Me llamo Isabel, dijo, extendiendo su mano. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Esa noche, Isabel cerró la librería temprano y me invitó a cenar en su apartamento, un pequeño ático en el mismo barrio. Allí, entre copas de vino y recuerdos, me contó la historia completa de su madre. Lucía había llegado a París en 1956, sola y con el corazón roto. Había trabajado como traductora mientras escribía por las noches. Conoció a un pintor español exiliado, Jean, con quien se casó 2 años después. Tuvieron a Isabel en 1960. Mi madre nunca olvidó a Antonio, me dijo Isabel. Escribió El reloj parado, como una forma de exorcizar ese amor, pero siempre se preguntó qué habría pasado si él hubiera tenido el valor de venir con ella. Me contó que Lucía había fundado una pequeña editorial que publicaba autores españoles en el exilio, que había sido feliz, a su manera, pero que siempre había una sombra de tristeza en sus ojos. Cuando publicaron la noticia de su muerte en España, fue idea de mi padre, explicó Isabel. Antonio había intentado contactar con ella a través de la editorial. Mi padre temía que reabriera viejas heridas. Lucía nunca supo que Antonio la había buscado, concluyó. Murió creyendo que él había sido feliz con su elección, que nunca la había echado de menos. Sacó una caja de un armario y la abrió. Dentro había cartas, fotografías, un ejemplar de El reloj parado, dedicado a su hija. Esto es lo que queda de mi madre, dijo, con una mezcla de tristeza y orgullo. Una vida plena, pero con un vacío que nunca pudo llenar. Sentí que debía compartir algo a cambio. Saqué el reloj de mi bolsillo y se lo entregué. Este era el reloj de mi abuelo, le dije. Se detuvo a las 7:15, la hora en que decidió no ir con tu madre a París. Nunca volvió a funcionar, hasta hace poco. Le conté sobre la carta, sobre mi decisión de venir a Nueva York, sobre el proyecto en París, sobre cómo había intentado no cometer el mismo error que mi abuelo. Es curioso, dijo Isabel, examinando el reloj. Mi madre tenía uno muy parecido. Decía que era lo único que había traído de España, aparte de sus manuscritos. El reloj comenzó a sonar con un suave tic-tac en sus manos, como si hubiera reconocido algo familiar. Creo que nuestros abuelos habrían querido que nos conociéramos, dije, sintiendo una extraña conexión con esta mujer que era la hija de la mujer que mi abuelo había amado. Isabel sonrió, una sonrisa que me recordó a las fotos de Lucía que acababa de mostrarme. Creo que tienes razón, respondió. Quizás es su forma de cerrar el círculo, a través de nosotros. Esa noche, mientras volvía a mi hotel, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era solo mi historia o la de mi abuelo. Era parte de algo más grande, de una historia de amor que había trascendido el tiempo y el espacio. Saqué el reloj y lo miré. Ya no marcaba las 7:15, sino la hora actual. Era como si el tiempo hubiera comenzado a correr de nuevo, como si el arrepentimiento de mi abuelo hubiera encontrado finalmente la paz. En los meses siguientes, Isabel y yo desarrollamos una amistad profunda. Me ayudó con el proyecto del museo, me mostró París, me presentó a su familia y, poco a poco, me ayudó a sanar la herida que había dejado Elena. El museo se inauguró un año después
con críticas excelentes. Decidí llamarlo El reloj parado, en honor a Lucía y a mi abuelo. En una de las salas coloqué el reloj de mi abuelo en una vitrina, junto a una copia del libro de Lucía. Un pequeño homenaje a un amor que nunca pudo ser, pero que había inspirado a generaciones futuras. Esa noche, durante la inauguración, mientras contemplaba el reloj en su vitrina, sentí una profunda paz. Mi abuelo había cometido un error, sí, pero su arrepentimiento me había salvado de cometer el mismo. Miré a mi alrededor, a la gente admirando el museo que había diseñado, a Isabel hablando animadamente con algunos invitados, a la ciudad de París brillando fuera de las ventanas, y supe que había tomado la decisión correcta, que había honrado el último deseo de mi abuelo: no dejar que el miedo me impidiera vivir la vida que soñaba. El reloj seguía marcando la hora correcta, avanzando segundo a segundo, minuto a minuto, como debe ser. Porque el tiempo perdido no se recupera, pero el tiempo futuro está lleno de posibilidades. Y en ese momento saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Elena, no para intentar recuperarla, sino para agradecerle por entender, por dejarme ir, por ser parte de mi historia. Gracias por ser valiente cuando yo no podía serlo, le escribí. Gracias por entender que a veces el amor no es suficiente. Espero que seas tan feliz como yo lo soy ahora. Envié el mensaje y guardé el teléfono. Era hora de celebrar, de vivir, de avanzar. Siempre hacia adelante, como las manecillas de un reloj que finalmente había vuelto a la vida. Porque esa es la verdadera lección del reloj con la mensaje grabada. No importa cuánto tiempo se haya perdido, siempre se puede empezar de nuevo. Siempre se puede elegir el amor y el sueño por encima del miedo. Y quizás, solo quizás, eso es lo que mi abuelo y Lucía habrían querido para nosotros. Esta historia nos enseña que los arrepentimientos más profundos suelen venir no de lo que hicimos, sino de lo que no nos atrevimos a hacer. El miedo puede ser un poderoso carcelero que nos mantiene encadenados a vidas que no son las que realmente deseamos. A través del reloj de su abuelo, Carlos encontró no solo una historia de amor perdido, sino una advertencia sobre las consecuencias de permitir que el miedo tome nuestras decisiones. Al final, honró el legado de su abuelo no repitiendo su error, sino aprendiendo de él y eligiendo la valentía sobre la seguridad. La historia también nos muestra cómo nuestras decisiones afectan no solo a nuestras vidas, sino a las de generaciones futuras. El arrepentimiento del abuelo Antonio se convirtió en la lección que salvó a Carlos de un destino similar, y el encuentro con Isabel representó la posibilidad de sanar heridas transgeneracionales. En un mundo donde a menudo elegimos lo seguro sobre lo incierto, el reloj con una mensaje grabada nos recuerda que a veces el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Porque como dice el abuelo en su carta, el tiempo perdido no se recupera, y los que hubiera pasado sí, son la peor tortura para un hombre viejo.